Hola, buenos días. Espero que todos estén bien, igual que sus familias, que hayan disfrutado la celebración del 15 de septiembre comiendo muy rico, bueno, cenando muy rico y bueno, es una fiesta muy bonita dentro de nuestras tradiciones, ¿no? Bueno, antes de empezar, para aclarar dudas que he estado, bueno, que me han estado preguntando, a ustedes seguramente les van a llegar notificaciones de varias actividades y tareas. A ver, ustedes solo tienen que hacer tareas y así seguramente les va a llegar marcado como tarea. La tarea es para todo el grupo. ¿Qué es lo que va a ser diferente? La diferencia va a ser lo que se marca como actividad. Y esa actividad va a depender de la manera en que ustedes estén tomando clases. Ahorita ustedes están tomándola de manera síncrona, no presencial, porque no están en el salón, pero están conectados a esta hora. Y esa actividad la vamos a hacer aquí en clase. Yo les dejé más tiempo para enviarla por si tienen problemas de internet, por si salimos rayando el tiempo, bueno, tengan tiempo para enviarla. Yo les recomiendo que la manden en ese momento. ¿Por qué? Para que no se les haga otro pendiente, ¿no? Y así aprendamos a trabajar bajo presión, trabajemos disciplina y bueno, y la organización, ¿sí? Para eso es bien importante para poder hacer las actividades que ustedes hagan las tareas, porque están en estrecha relación. Las que están marcadas como actividades asíncronas son las actividades que solo van a hacer quienes no se pueden conectar a la hora de la clase y la van a ver grabada, ¿sí? Entonces es otro tipo de actividad. Entonces, no tienen que hacer todas las actividades. En esa sí hay más tiempo de margen, bueno, por el tiempo en que ustedes pues, no sabemos cuándo se pueden conectar, ¿no? Yo les recomiendo que a lo mejor un día como hoy, nubladito, dicen, ay, no, mejor veo la clase grabada. Y solo por desidia no la toman. Les recomiendo que no. Acuérdense que estamos trabajando disciplina, que es parte de su formación, ¿no? De una vez hagan las cosas y no las dejen para el final, porque si no, no vamos trabajando en equipo y colaborativamente. ¿Hasta acá tienen alguna duda nuevamente, chicos? Buenos días. Entonces, como tal, lo que fue de nosotros la tarea o la actividad fue el collage, nada más. Ajá, esa fue la actividad del collage, fue la actividad de la semana pasada, ¿sí? Y eso se califica como participación. La tarea era que tenían que hacer un mapa mental y está así como tarea, ¿ya? Y está marcada una actividad y si se dan cuenta las actividades, las síncronas, tienen la fecha y la hora de la clase. Por eso es que es tan poquito tiempo. Entonces, sí, porque alguien me preguntaba, pero ¿cómo mandamos esa tarea si pues estamos en clase, no? Sí, precisamente porque la vamos a hacer en clase. ¿Sí, Abigail? Ah, ok. Entonces, como tal, las tareas las vamos a realizar en clase. Las actividades. Ajá. Las actividades, las que están marcadas como actividades, y así dice en la etiqueta, esas son las que vamos a hacer en clase. Ok, Miss, ya la entendí. ¿Sí? Gracias. Ok, entonces sí, no se me asusten y agobien de que son muchas. Sí, les van a llegar muchas notificaciones, pero solo van a ser la que les corresponde, ¿no? Acuérdense, solo tareas, sí, es antes de la clase y bueno, las actividades son en clase. ¿Sí? ¿Alguien más? Liz, Sí, buenos días. buenos días, licenciada. En lo personal también me confundí respecto a la actividad que se realizó en clase y a la otra tarea. No la realicé, pero tampoco, bueno, vi que en el foro dejó una pregunta y tampoco me dejó nunca acceder para poder responder la pregunta. Sí, miren, el foro es también se cuenta como participación y está destinado principalmente a las dudas, a los comentarios, a que alguien tal vez haga una pregunta detonadora o suba
un video, una película, en fin, que ustedes puedan participar. Por ejemplo, ahorita que fue el grito, a lo mejor alguien, oigan, ¿por qué Iturbide fue el gran ausente del grito, no? Y que ahí se empiece a, ustedes con los conocimientos que tienen, pues empecemos esa discusión, ¿sí? Voy a checar porque sí han llegado notificaciones, no sé cuál sería el problema. En particular, bueno, si mándame un mensaje cuando tengas ese tipo de problemas para ver, ¿no? Y resolverlo, Lisette. Sí, Miss, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿No? Bueno, de todas maneras, en general, si tienen una inquietud, una duda, pues vamos a ocupar el foro, perdón, para eso. Bueno, pues ahora vamos a empezar ya a lo mero bueno, ya celebramos, ahora vamos a ver qué celebramos. Ustedes ya deben tener un amplio panorama, porque bueno, desde la primaria vemos estos temas, ¿sí? En la historiografía, lo que ya no es tan reciente esta propuesta, nos hace ver la historia de otra manera, muy diferente a lo que en muchas escuelas nos tocó, ¿no? A mí todavía me tocó una formación y todavía lo he visto que se da esa práctica de héroes, de caudillos, de aprender fechas, y realmente eso no es el objetivo de la historia, sino de comprender el proceso de que no fueron héroes ni villanos, fueron hombres de carne y hueso y mujeres que tomaron decisiones adecuadas o no, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a todo un contexto mundial, porque si se dan cuenta, para entender la historia de México tenemos que conocer qué estaba pasando en Europa para comprender cuáles fueron esos elementos, ¿no? Porque además, John Lynch, que es uno de los mejores historiadores de este tipo de los movimientos libertarios, él sostiene este modelo para poder entender la independencia, que también fueron movimientos que se estuvieron dando no solo en la Nueva España, ¿no? Sino en el resto de América, pero también en el Mediterráneo, como fue el caso de Grecia, ¿no? Que en ese tiempo fue la que logró su independencia. En América, bueno, tenemos a Colombia, Perú, a Quito, a Argentina, todos estos países que también son reinos de colonias de España, que también están en lucha con su movimiento, ¿no? Estos movimientos van de 1808 a 1823, que coincide, bueno, con este movimiento. Vamos a ver, cada una con lo que hizo de tarea va a participar. Recuerden que es importante que hablen, porque también es otra de las habilidades que tenemos que desarrollar, ¿sí? Bueno, sí pueden ver ya mi diapositiva. Es una diapositiva que dice la independencia de México. Sí, Miss, ya se ve. Ok, bueno, pues vamos a entrar ya a la historia. El objetivo es que comprendamos el proceso, por qué surge y qué pasa, ¿no? Díganme, la independencia de México, ¿en cuántas fases se divide para entenderla? Buenos días, Miss. Buenos días, Adriana. Por lo que yo investigué, decía que en 4. Ajá, ¿cuáles son esos 4? Permítame. Sí, claro. También, bueno, pueden encontrar diferencias y eso es lo que nos va también a enriquecer la clase, ¿no? Esas diferentes propuestas y esas divisiones, para poder analizarlas. Si alguien Bueno, investigué que la primera etapa fue el grito de independencia. Ajá, a ver, la primera etapa cuando inicia el movimiento. Sí, Lupita Alvillo, buenos días. Buenos días, profesora. Bueno, yo investigué que igual son 4, pero hablaba antes del grito de independencia, hablaba lo que tiene ahí en su diapositiva, que es lo de la crisis de política de España, la Revolución Francesa. Hablaba también en cuestión de, ¿cómo se llama? La Ilustración,
la revolución industrial, perdón, la ilustración y la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, donde también hablamos sobre la invasión napoleónica. Brevemente, bueno, pues hablabas en cuestión de que la crisis de la política de la Nueva España. Perdón, Lupita. Yo sé que a ti te encanta y a mí eso me gusta de los estudiantes, ¿no? Pero no te nos adelantes. Para que vayan quedando los procesos, ahorita explicamos estos movimientos que fueron bien interesantes. Gracias. Bueno, generalmente se divide en 3 etapas. ¿Cuáles son? Y les voy a explicar por qué es la más aceptada. Una, porque es el inicio, el movimiento con Hidalgo, ¿sí? Después da un giro porque retoma el movimiento Morelos. Y es diferente lo que hace Morelos a lo que viene haciendo Hidalgo. Y la fase final, que es la tercera, es cuando ya está Vicente Guerrero e Iturbide para consolidar o consumar el movimiento de independencia, que fue también algo diferente. ¿Por qué? Porque acuérdense que Iturbide era realista, no fue del movimiento insurgente. Y vean, esto es lo interesante, cómo alguien, un criollo que pertenece al gobierno, es quien logra la consolidación del movimiento de independencia. Ahorita, bueno, seguramente ya saben por qué, pero bueno, vamos a ver el contexto. Entonces tenemos que para que surja esta primera etapa del movimiento, vamos a ver qué está pasando en España. Como bien nos señalaba Lupita, acá tenemos que hay está pasando por crisis económica y política, la Revolución Francesa, las guerras europeas y los conflictos políticos y la invasión napoleónica. Rápidamente, ¿quién nos puede? Esos son los factores externos, ¿no? Que van a posibilitar el movimiento. ¿Quién me puede explicar brevemente cuál es la crisis política que está atravesando España? Sí, Lupita, ahora sí. Gracias, profe. Bueno, pues es que todo esto se hace referencia al conjunto de hechos que trastocaban la sociedad, ¿no? En ese tiempo de la Nueva España, en un ámbito político, socioeconómico, pues fue a causa de la decadencia del poder político que estaba en ese tiempo y que inicia un motín donde Carlos IV, ajá, obligado a abdicar el favor de su hijo, Fernando VI, me parece. No, Fernando VII. Cierto, sí, cierto. Esos sucesos, bueno, obligaban a que Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, pues actuara como juez sobre esa sucesión que se dio en ese tiempo. Ajá, ¿sabes qué, Lupita? Más que como juez, bueno, ¿alguien tiene algún comentario sobre estos sucesos o quiera agregar algo más? Fíjense, los conflictos empiezan porque hay una rivalidad dentro del poder en España, que empiezan desde 1788, ¿sí? ¿Cuál es esa rivalidad? Que pues todos quieren el poder, ¿no? El Carlos IV es un rey muy débil, el que influyen sobre él de manera muy fácil, y entonces estos poderes que están en conflicto hacen que empiecen los problemas políticos. Pero además, se habían ya establecido unas reformas borbónicas, que vamos a ver más adelante qué es, que está realmente no dando beneficios a España, sino que hay una crisis económica también. Entonces eso se ve debilitado en la corona de Carlos IV, ¿sí? El ministro Godoy hace toda una serie de reformas, de leyes que empiezan a perjudicar y no son bien vistas en España, entonces no quieren a Godoy, pero saben que tienen que destituirlo y la manera en que tiene que salir
pues es también a favor de Fernando VII, el hijo. Entonces, hay muchos intereses, hay grupos que quieren a Fernando VII, el hijo de Carlos IV, en el poder. Y quien quiere, como nos decía Lupita, también que esté ahí porque también necesita el control de España, es Napoleón Bonaparte, ¿no? El emperador francés. ¿Por qué? Porque acuérdense que en esta etapa es una etapa de expansión, ¿no? Si ustedes recuerdan, bueno, está en estas guerras, son las guerras napoleónicas que está conquistando gran parte del territorio europeo, pero además España es muy atractiva, ¿por qué? Porque tiene todas estas colonias, ¿no? De las que extrae una gran riqueza. Entonces empieza el conflicto, bueno, las relaciones o el manejo político de que para poder acercarse más a España necesita poner a Fernando VII y empieza el complot, ¿no? De Fernando VII contra su padre. Lo logra, como nos decía Lupita, la presión hace que abdique, ¿no? En favor de su hijo, pero cuando se dan cuenta que realmente Fernando VII tuvo que ver en ese complot y que no solo fue Napoleón, entonces se destituye de nuevo a Fernando VII, ¿no? ¿Qué pasa después? Que de nuevo Carlos IV es de nuevo el rey de España. ¿Cómo continúa el conflicto? ¿O por qué se da el motín de Aranjuez al que Lupita señalaba? Pues el problema son las guerras que hay en Europa, ¿no? España, perdón, sí, Lupita. Bueno, pues yo lo que leí fue porque ese levantamiento que se aconteció, fue como consecuencia de la destitución de Godoy y la abolición del rey Carlos, ¿no? Y también de su hijo. Inclusive se produjo porque presentaban, ¿qué eran? Estertores en la agonía del antiguo régimen de España, y fue así como que algo que fue una chispa que prendió la llama del lanzamiento popular en ese tiempo. Ajá. Bien, Lupita. Abigail. Otro también que yo pude investigar fue lo de que también era por Fernando VII, el cual tenía una impaciencia por reinar y las creencias que le daba la reina María Luisa, y Godoy. Algo así también pude investigar. Ajá, sí, bien, Abigail. Lo que sucede es que cuando de nuevo el problema es que hay guerras, ¿no? Está el problema entre Austria y Prusia, y bueno, con la Francia revolucionaria. ¿Por qué está causando tanto temor en Europa en lo que está haciendo Napoleón y el problema en general con Francia? ¿Cuál es el problema de todas las monarquías europeas? Sí, Abraham. Bueno, maestra, yo lo que entendí cuál es el problema es que Napoleón, hizo un expansionismo en Francia, entonces empezó a invadir. Cuando Francia le declara la guerra a Austria y Prusia, España se mantiene neutra, pero creo que en 1793 ejecutaron a Luis VI. No, 16. Ajá, 16. Le declaró la guerra. Muy bien. Abraham, ¿cómo se llamó ese movimiento tan famoso en la historia que tú estás haciendo referencia y cambió la historia del mundo? ¿Cómo se llamó esa guerra? Esa revolución. ¿La Revolución Francesa? Sí, la Revolución Francesa. ¿En qué año se dio? Vamos a aprendernos fechas claves para ubicarnos temporalmente, ¿sí? Que no se les olvide, es una fecha muy facilita.
1789, o sea, 1789, ¿sí? ¿Por qué es tan importante la Revolución Francesa? Porque se destrona por primera vez a una monarquía, la monarquía francesa. Acuérdense que María Antonieta y Luis XVI pues terminan en la guillotina, ¿sí? Y empieza ese movimiento revolucionario con ideas. ¿Cuáles son esas ideas de la Francia revolucionaria? Que hace apenas hubo un conflicto con un grupo de musulmanes y volvieron a destacar de nuevo esos valores de la Revolución Francesa. ¿Cuál fue? Libertad, igualdad, y fraternidad, ¿sí? Ya es, y eso es a lo que hace referencia a sus compañeras cuando decían la importancia que tuvo la Ilustración. ¿Qué fue la Ilustración? Pues fue este movimiento donde grandes pensadores, filósofos, empiezan a hablar de otras ideas que van contrarias a este pensamiento conservador de que, bueno, todo está regido por Dios, todo lo creado Dios. Y aquí hombres como Voltaire, Rousseau, Lambert, Montesquieu, empiezan a hablar de otro orden social, ¿no? De atrevernos a pensar, a ir más allá de las costumbres, de cómo hemos pensado, de que todos podemos ser iguales, de que si el poder está elegido por, los reyes son puestos por Dios. Entonces, bueno, acá tengo algo para que, ¿no? Entonces, se da este movimiento de la Revolución Francesa, porque recuerden que es la burguesía, el campesinado y los nobles que que ya no quieren solo pagar impuestos para mantener, pues una corte. Aquí está Luis XVI y Carlota, pues que viven a todo lujo, ¿no? Podemos ver el Palacio de Versalles, imagínense, pues todo, los únicos que pagaban impuestos, pues eran la clase baja, ¿no? La sociedad está dividida solo en dos clases, la alta, que son los nobles, príncipes, y la iglesia, ¿no? Pues y el peso, pues son el resto de la población, que es la mayoría, quien tiene que pagar estos impuestos, que bueno, los está ya matando de hambre. Una referencia para que vean de cómo estaba la situación. Para un trabajador conseguir una vela en esa época para alumbrarse, tenía que trabajar una semana, ¿sí? Mientras que en el Palacio de Versalles, imagínense cuántas velas necesitaban para alumbrarse, ¿no? Entonces los gastos ostentosos fue por lo que dijeron, ¿no? Y se va la primer monarquía. Entonces entienden cómo en Europa empieza el miedo a que las ideas liberales de Napoleón puedan derrotar a las otras monarquías. Por eso es que están en contra de Francia. Esas ideas liberales pues no gustan. Además, ¿ustedes creen que un noble iba a aceptar a un príncipe que pues eran iguales a un campesino y que había que tener fraternidad con el peón o con el siervo? Pues no gustaban esas ideas, ¿no? Bueno, entonces la Revolución Francesa empieza, es bien importante porque todas esas ideas empiezan a permear también en la Nueva España. Por supuesto que esos libros son prohibidos y lo maravilloso es que ustedes van a ver a estos pensadores porque tuvieron una gran importancia en la educación, ¿sí? Y bueno, son libros prohibidos y son libros a los que tiene acceso Hidalgo y Morelos. Por eso es que tienen otra visión y por eso es que están conscientes de la situación y bueno, sobre todo porque ellos, al ser curas de comunidades pequeñas, están viendo la situación en la que viven los campesinos y los indígenas. Por eso es que simpatizan con estas ideas liberales, aunque ahorita vamos a ver la diferencia entre Hidalgo y Morelos, ¿sí? Bueno, entonces están, como bien nos decía Abraham, ¿no? Adelante, perdón, Lupita. No se preocupe, profe. Bueno, comentar en cuestión de la Revolución Francesa. El rey Luis era 16, pues Ajá. como que dudaba de la capacidad intelectual de sus súbditos y quiso él disfrazar ese autoritarismo con ideas liberales para
para cobrar más impuestos, pues puesto que se había disminuido en gran parte por el apoyo de las 13 colonias y de inglesas para conseguir su independencia. Y bueno, de ahí los constitucionalistas se apresuraban para asegurar que su Carta Magna, que promulgaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues se levantaron en armas y llevaron a la guillotina a sus monarcas. Luego los franceses demostraban el mundo que la idea era medieval, del derecho divino de los reyes, pues como que era obsoleto. Ajá, sí, muy bien, Lupita. Alguien nos quería, Fernanda. No se te escucha, Fer. No se escuchó, Fer, si querías participar. Bueno, sí, entonces vemos que esas son las condiciones y vean cómo los movimientos surgen con ideas, lo importante que es el conocimiento, ¿no? Porque es lo que, bueno, generó todos estos cambios. Entonces, bueno, están en guerra ya después, como de lo que nos platicaba Abraham, que tiene que tomar partido España. Primero se mantiene neutral, porque bueno, no quiere entrar en problemas con Francia, porque es muy fuerte, pero tampoco quiere molestar a los franceses apoyando a Austria, ¿no? Y a Prusia. Pero después ya no puede mantenerse neutral. ¿Y con qué? Con cuando muere Luis XVI, y entonces, bueno, él tiene que tomar partido por Francia. ¿Por qué? Porque tiene un acuerdo comercial, entonces no lo puede romper. Además de que Inglaterra, pues mientras España está en guerra con Francia al principio, bueno, pues Inglaterra pues estaba ahí haciendo incursiones hacia la Nueva España, ¿no? Entonces eso también molestó a España. Bueno, entra en guerra y ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque necesita dinero para el control de la guerra. Porque además, ¿cuál es la situación económica de España? No hay dinero. ¿Qué más no hay? No hay empleos. ¿Sí? No había producción de algunos, creo que era de tabaco y pólvora y todo esto, que lo que hacían las alcaldías era cobrarlas. Ajá, sí, entonces la situación está mal y pues ¿de dónde va a extraer el dinero? Pues de aquí, de las colonias de la Nueva España, ¿sí? Bueno, perdón, de sus colonias de América, pero en particular en España. Entonces hay todas estos problemas, ¿no? Que aquí se señalan y pues ¿qué hace Carlos IV para poder tener dinero? Autoriza la desamortización de propiedades eclesiásticas. ¿Alguien sabe qué es esto? Es un concepto bien importante porque va a estar a lo largo de todo el siglo XIX. No solo en España, sino en la Nueva, bueno, ya en México. ¿No? Es que puede vender o hipotecar las propiedades de la iglesia. Entonces, pues esto no gusta a la iglesia porque ya se ve afectada en sus intereses. ¿Por qué la iglesia? Habíamos visto la vez pasada que es una de las instituciones más ricas, ¿no? Que hay en la época, pues son los que prestan dinero, son los que tienen la mayor propiedad. Imagínense que tan solo en Puebla, en la década de 1830, bueno, por esos años, en la ciudad casi el 70% de las propiedades del centro pertenecen a la iglesia, ¿sí? Entonces, empieza esta nueva ley y pues por supuesto que no, la iglesia se siente molesta ahora con Carlos IV y por supuesto que entonces va a simpatizar con que Fernando VII llegue al poder, ¿no? Después, bueno, esto ya vimos. Vean, la joya de la corona y por qué es tan importante a diferencia de las otras colonias de América para España,
es que la producción de plata que se daba al año, imagínense, 18 millones de pesos se extraía en 1770 y casi todo se iba para España. En 1804 subió a 27 millones de pesos lo que se extraía, ¿sí? Y en la Nueva España se producía el 67% de toda la plata que se extraía en América. Y lo más interesante es que en Guanajuato es a donde se producía la mayor parte de la plata en el mundo entero, ¿no? Entonces, todo lo que económicamente, la riqueza que tenía España, venía de la Nueva España. Por eso fue una de las, pues era una de las colonias que no quiso perder y al que pues le puso mayor interés. Pero también, miren, les traigo otros datos bastante interesantes para ver cómo es la riqueza que hay en la Nueva España, a diferencia de otras ciudades coloniales, ¿no? ¿Quiénes eran los ricos, no? Por familia. Por ejemplo, en Perú ya era una familia rica quien tenía un ingreso de 4,000 pesos. En Caracas de 10,000 pesos, pero en México los ricos tenían ingresos de 200,000 pesos, ¿sí? Y bueno, una de las familias más ricas de la época eran los dueños ya eran los condes de la Valenciana, ¿no? Que ahora es esa mina se puede visitar en Guanajuato. Bueno, pero nos dice que en años produjo casi 1 millón de pesos de ganancias a sus dueños. ¿Se dan cuenta de la riqueza que había? Bueno, y otro pilar también importante fue la hacienda. ¿Por qué? Porque había tantas tierras fértiles que, bueno, empezó a crecer la producción de alimentos que se exportaban y, bueno, la Nueva España era una importante productora de alimentos, ¿sí? Bueno, ¿cómo termina el conflicto en 1808? ¿Cómo está el país? ¿Qué hay en España? Para regresar ahora a ver las causas internas. Perdón, aquí lo que debemos quedarnos en España es ya vimos el movimiento de Aranjuez, que es cuando primero se da el acuerdo de Bayona. ¿Qué es este acuerdo? Porque es importante y fue fundamental. Francia, bueno, más bien Napoleón cita en Bayona a Carlos IV y a Fernando VII. Y ahí los tiene cautivos y obliga a que Fernando VII abdique en favor de su papá, ¿no? Y luego viceversa. Pero ¿qué pasa? Que que después de esta abdicación, a quien le dan la corona es a su hermano, a José Bonaparte, y entonces ahora hay un rey, bueno, no es rey, es en quien recae, quien es un monarca ahora es un francés. Esto es lo que indigna, y era lo que señalaba, creo, Lupita o Abraham, sobre que la gente entonces empieza a levantarse y está en descontento porque no quieren un monarca francés. O sea, es la primera vez que sucede en su historia, ¿no? El tener un monarca extranjero, y es francés y es liberal, o sea, lo peor que puede pasar. Entonces, por eso es que empiezan a protestar y se empiezan a formar cortes provinciales, o sea, grupos de nobles, de campesinos, bueno, los campesinos no participan en las cortes, pero se unen a esta lucha que no quieren a de autoridad a alguien extranjero. Y entonces se empiezan a unir todas las provincias de España y por eso se les llaman cortes y tratan de unirse para pues luchar contra el invasor y guardarle el lugar a que regrese Fernando VII, ¿sí? Entonces están en ese conflicto y mientras están peleando, pero también otro problema que les causa España con estas guerras es que toman el puerto de Cádiz, si se acuerdan, que más o menos está acá.
Al tomarla hay ese bloqueo del comercio y no tienen comunicación con sus colonias y principalmente con la Nueva España. Entonces, todo eso tiene repercusiones en la Nueva España. ¿Por qué? ¿Qué es? Y vamos a ver con esto las causas internas. Primero, ¿cuáles son las condiciones económicas? Y a ver, y explíquenme por qué se da, y bueno, principalmente en el Bajío, en estas zonas de Michoacán, de Querétaro, de Guanajuato, ¿por qué ahí es donde se da el movimiento de independencia? La Ciudad de México también es muy grande. ¿Por qué creen que se da en esa zona? Pues por lo que habíamos dicho, ahí está la mayor parte de la riqueza que hay en la Nueva España. Por eso es que los que se ven afectados, pues son todos los criollos que tienen intereses comerciales ahí en esa zona y por eso empiezan pero también, bueno, ahorita nos van a hablar de eso, este crecimiento económico hace que ahí sea la cuna del movimiento, ¿sí? Veamos que también hay grandes cerealeros y bueno, pero sobre todo la mayor riqueza es las minas. Entonces vemos que ya vimos cómo está el contexto económico, ¿no? Pero también hay una gran diferencia porque a pesar de que hay una gran bonanza y una época de oro de la Nueva España, no es para todos, ¿no? Les traigo aquí una referencia de Humboldt cuando viene a México. Y rápido, ¿quién nos quiere leer esto? Yo puedo apoyar. Sí, Fer. Humboldt en 1803. Los ricos propietarios de minas y los hacendados con sus grandes fincas y mansiones y ostentación, el alto clero con sus suntuosas iglesias y palacios, todo ello contrastaba horriblemente con la pobreza de la mayor parte de la población y las condiciones de barbarie, abyección y miseria. Sí, o sea, vemos en esta descripción que hace alguien que ve lo que se vive, ¿no? Y dice, en la Nueva España, la sociedad se divide en los que tienen todo y los que nada tienen, que es la mayoría de la población. Y bueno, esto nos va a ayudar a entender la otra situación, ¿no? Bueno, acá vemos en este mural de Diego Rivera que habla precisamente, aquí vemos las condiciones, que trata de mostrar cómo se vivía en esa época, ¿no? Ahora, ¿quién nos explica por qué los criollos están molestos? ¿Y cuál fue el papel que tuvieron en la Nueva España? Sí, Fernanda. ¿Me escuchan, Miss? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, Miss, tengo la idea. Yo me acuerdo que era porque ya no tenían el mismo papel de verlos como alguien superior. Ya los veían como que alguien más igual después de la independencia. Pero ahorita todavía no logramos la independencia, ¿no? Estamos en el proceso. Ellos fueron una parte fundamental, ¿no? ¿Por qué, Fer? ¿Qué es lo que querían? Digamos Sí, un más alto. Ajá. ¿Perdón? Un rango más alto. Ajá, querían puestos para los que estaban prohibidos. Bueno, pero a lo mejor Lupita nos aclara esto. De hecho, querían como el poder, ¿no? De apropiarse de más cosas para así tener como más mandato. Tener un mayor control. Sí, bien, Abigail. ¿Por qué? Porque los mejores puestos que estaban reservados en la política, en la milicia
eran para los españoles solamente, ¿no? Los criollos no podían. Y aparte porque, bueno, perdón porque le No, interrumpa, no, adelante, porque sí. Ajá. ya los discriminaban y no podían participar en la vida de la política, sino que les daban los cargos públicos a los españoles y no a ellos. Ajá, pues sí, era injusto. Imagínate, perdón, eras Adriana, sí, Adriana, ¿no? Sí. Que tú vives aquí, trabajas en la Nueva España y ya te sientes parte de este nuevo terruño y resulta que para los mejores puestos siempre llegan españoles. Pues no, no les gustaba, ¿no? Y creo que tenían derecho a sentirse molestos por eso, porque además veían que todas estas riquezas, todo lo que trabajaban, pues se iba, bueno, que lo trabajaban realmente los indígenas y campesinos, ¿no? Pero todo se iba pues para la Nueva España. Entonces, cuando ven estos conflictos que está pasando España y que, por ejemplo, cuando se suspende el comercio y que no se tiene que ir todo, entonces, bueno, dicen, pues nos podemos independizar como país, ¿no? Y empiezan las conspiraciones separacionistas. ¿Sí, Stephanie? Bueno, nada más quería aportar que también tuvieron el descontento por la Iglesia Católica, que de hecho por eso surgieron los Guadalupes, porque no llevaban como que a favor a la Virgen de Guadalupe, y por eso pues estaban en descontento, porque decían cómo quieren obtener más y si no vienen y respetan. Perdón, Stephanie, no entendí muy bien esa idea con la Virgen de Guadalupe. Perdón, es por el ruido de los camiones que de repente no escucho bien. ¿Qué pasó? ¿Me lo puedes explicar de nuevo? Ajá, o sea, decía que como estaban con la Iglesia Católica, toman esa idea de la imagen de la Virgen de Guadalupe como referencia, o sea, como si fuera su ¿cómo se le puede llamar? Su bandera o algo así. Ajá, sí, como bandera, sí fue una diferencia, ¿no? Los insurgentes toman como con Hidalgo la imagen de la Virgen de Guadalupe y ahí viene otra guerra, ¿no? Porque los españoles pues ocupan a la Virgen de los Remedios, ¿no? También como estandarte, entonces también es una lucha de dos vírgenes. ¿Sí, Lupita? Y también ese descontento que se dio es por las reformas borbónicas de un carácter económico, político, administrativo, militar inclusive, con el objetivo de fortalecer el Estado, ¿no? Y obtener más ingresos, mientras que donde hubo más consecuencias en la Nueva España, como el aumento de los impuestos, la creación de más impuestos que empobrecieron el pueblo y generaron el descontento de los criollos. Ajá, muy bien, Lupita. A eso que te refieres son las reformas borbónicas, ¿sí? Que tuvieron que hacer una reorganización en España porque vieron que ya la iglesia estaba teniendo mucho el control, generalmente de los jesuitas, ¿sí? Que pues vemos la fama que tienen los jesuitas y no les gustó, ¿no? Entonces por eso hasta hubo una expulsión de los jesuitas en 1776 para poder contrarrestar este poder, ¿no? Pero si bien lo que señalas, esas son las reformas borbónicas. Entonces, hay otro grupo con lo que señalaba también Stephanie sobre la influencia de esta idea y esta devoción guadalupana, ¿no? Se formaron los guadalupes, que bueno, eran de todas las clases, abogados, eclesiásticos, nobles, hombres y mujeres que apoyaban económicamente para este movimiento. Y bueno, se dan las primeras conspiraciones, ¿no? ¿Cuáles fueron las conspiraciones antes de la de Hidalgo? Sí se acuerdan que, bueno, fíjense, se da en 1808 en Valladolid, ¿no? Con Juan Francisco Azcárate, y Primo de Verdad, y Melchor de Talamantes. Ellos tienen la idea, una idea más separatista de hacer ya un gobierno provisional con Iturrigaray, que era el virrey, ¿no? Que ya no sería virrey, porque ya el virrey, recuerden, que depende del rey, es el representante del rey. Entonces tenía que cambiar la figura por esta forma de gobierno
Sin embargo, bueno, son atrapados y encarcelados. Entonces, esto no desanima, ¿no? Se da una segunda, una segunda conspiración, ¿sí la recuerdan? Fíjense, al otro año, ¿no? Con oficiales del ejército y miembros del bajo clero. Aquí un concepto importante para dividir, y ustedes se van a encontrar siempre referencia a esto, lo que es el alto y bajo clero. El alto clero son los obispos, los arzobispos, o sea, toda esta jerarquía católica. Y el bajo clero, pues son los sacerdotes que andan en los pueblos, ¿no? Entonces, por eso es que hay una división entre, bueno, el alto clero que está persiguiendo y defendiendo sus intereses, pero también tenemos a los sacerdotes que están apoyando la otra causa, ¿no? La de los indígenas. Y bueno, la conspiración que realmente logró que iniciara el movimiento, ¿cuál es? Pues es la que todos Yo entendí conocen. que era de Querétaro, profesora. Ajá, muy bien, Lupita, la de Querétaro, la que todos nos cuentan la historia, ¿no? Rápidamente, ¿nos puedes platicar, Lupita, por qué fue lo que sucedió, qué querían, quiénes eran los protagonistas de esta conspiración? ¿Sí me escuchas? Sí, ¿verdad, profe? Sí. Ah, ok. Bueno, pues fue porque fue un movimiento clandestino, nacido en Querétaro, vaya la redundancia. El objetivo primordial fue como que era constituir una nueva junta en la que tomar el poder de nombre de Fernando VII. Ajá, bueno, es ya el movimiento que se da con José Ortiz de Domínguez, su esposo, Ignacio Allende, Ignacio Aldama, José María Sánchez, Hidalgo, ¿no? Ellos hacen tertulias literarias, se reúnen para realmente para conspirar, ¿no? Y iniciar este movimiento. Y ahí es a donde se da el conocimiento, la relación entre Aldama y Allende, que son oficiales criollos, con Hidalgo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué invitan a Hidalgo? Porque saben los criollos que si se levantan en armas solos contra los españoles, probablemente van a perder. ¿Por qué? Porque pues, se van a enfrentar con pues quien gobierna y tiene todos los medios y tiene el ejército para poder pues, derrocarlos fácilmente. Entonces, ven a Hidalgo que realmente tiene estas ideas liberales y ven una manera de cómo invitar o insertar en este movimiento a otro grupo, ¿no? Más numeroso, que es a los campesinos y a los indígenas, ¿sí? Y bueno, Hidalgo, ¿cómo convence a los... Sí, Lupita. Profesora, fíjese que, bueno, no sé si es parte de esto, pero en un cierto momento lo leí, que habían delatado esa conspiración y que Josefa Ortiz la habían encerrado, su esposo me parece, creo que sí, la encerró abajo en un sótano y entonces tenía como que una persona muy aliada a ella que era pues, o sea, era humilde, le llevaba las notas y ella las escribía y entonces para que la escucharan daba taconazos, para que ella misma la escuchara y la fueran a rescatar, digámoslo así. Ajá, pero sobre todo ahí lo que cuenta bien, Lupita, la historia, bueno, la anécdota es que ella tenía ahí el papelito para que les llevaran a Iturbide e Hidalgo, porque bueno, su esposo pues la encerró para protegerla, ¿no? Porque ya iban contra los conspiradores y entonces ella quería avisarles a los demás que pues ya los habían descubierto y iban por ellos. Es por eso que se adelanta el movimiento de independencia. ¿Sí, Andrea? Sí, también habla de que cuando le avisan al padre, él buscó la forma igual y fue cuando todos los campesinos pues se unieron porque él quiso decirles por qué estaba haciendo eso. Por ejemplo, que decía que abajo el mal gobierno y arriba la igualdad. Ajá, Entonces, oye, cuando toda la gente se unió. sí, Andrea, ¿y quién era el mal gobierno? El que le estaba dando los españoles a todos los campesinos de la Nueva España. Ajá, ¿están de acuerdo? ¿A eso se refería Hidalgo con no era el mal gobierno? Bueno, profesora, es que yo también en cierto momento leí en que
ahí en Guanajuato, cobraban de impuestos de todo. Si tenías una ventanita chiquitita, te cobraban impuestos. Si tenías una más grande, pues No, obviamente no, los que tenías. eso es con Santana. Ah, ya, ok. Sí, no, sí, Abraham. Bueno, yo entendí a lo que se refiere a bajo el mal gobierno, es que cuando llegaron las noticias de que Francia había conquistado España, tenían la ideología, o Hidalgo tenía la ideología de que iban a quitar la iglesia. Entonces, bajo el mal gobierno por ese virreinato que ya era dirigido por franceses que temían que podía quitar la iglesia, por eso su estandarte fue Virgen de Guadalupe. Ajá, mira, qué interesante lo que señala. Sí es en referencia a eso. El mal gobierno se refiere a Francia, porque Hidalgo era fernandista. Él sí pedía, o sí quería con esta independencia que apoyar y que la Nueva España siguiera estando bajo el gobierno de los monarcas españoles. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo Morelos no. Morelos ya tiene otra idea y por eso cambia el movimiento. ¿Saben qué? Ya nos dio la hora. Gracias, Abraham, por y después, bueno, quiero comentar algo también de lo que señalas que me parece interesante. Ya no nos da tiempo a hacer la actividad, no se preocupen, la voy a quitar. Pero bueno, aquí ya tengo las participaciones de todos ustedes y espero que se sigan incorporando los demás. Entonces voy a cambiar las cosas, bueno, ahí en la plataforma para que vayamos ahorita al tiempo, ya vi cómo estamos avanzando. Bueno, cualquier otra duda o comentario, por mensaje o por el foro estamos en contacto, ¿sí? Hasta luego y que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego, profesora, que esté muy bien. Hasta luego, hasta luego, mis gracias. Adiós, chicas, buen día. Pregunta. Adiós. Sí que, perdón, ¿una pregunta? Ajá. ¿De qué forma me puedo comunicar por privado con usted? Mándame un mensajito y ahí yo te contesto. Es ¿Sí? que no ¿Cómo le estuve hacemos? pasada, no sé si su número, por correo, por dónde. Mira, mándame un mensaje ahí por la plataforma para ver de qué trata y ya vemos si se puede hacer de otra manera. ¿Sí? Ok, mis gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego y buen día.